como va la gente de YouTube, nada. Había grabado otro video, me sonó la alarma ahora y la segunda alarma, son las 5:30 de la mañana. Y bueno, le di en cancelar y se me cortó el video, pero nada. Estamos de nuevo, cosas que pasan, no hay problema. Justamente este video va a hablar acerca de uno de los secretos del éxito, ¿sí? Algo que considero fundamental acerca del secreto para llegar al éxito, ya es el hecho de salir de la zona de confort, ¿sí? No conozco absolutamente a nadie que tenga éxito y que no haya salido de la zona de confort. Entonces, primer punto, ¿por qué es necesario? Justamente porque hace cuenta que vos tenés una burbuja, ¿sí? En tu espacio. Justamente las cosas que vos conoces, las cosas que vos visitas, los lugares, las personas, etcétera, las cosas que vos ves, las cosas que involucras, ¿sí? Con tus sentidos, todo eso forma parte de esa burbuja, ¿sí? Cuando vos salís de esa burbuja, al principio es complicado, pero luego esa burbuja se va a empezar a expandir con el tiempo, ¿sí? Esto es salir de la zona de confort, esto es que esa zona incómoda, por así decirlo, o esa zona nueva, sea una zona conocida, una zona cómoda, ¿sí? A futuro. Entonces, de alguna manera, estás expandiendo, ¿sí? Estás expandiendo la zona de confort. Entonces, realmente, la importancia, primero quería aclarar esto, la importancia de por qué salir de la zona de confort es uno de los secretos del éxito, sin duda. ¿Por qué? Porque te estás expandiendo tu burbuja, por lo cual entran más cosas en tu burbuja y vas a tener mayores oportunidades. Así que nada, ahora vamos acerca de cómo podemos salir, de cómo puedes salir de la zona de confort. Y rápidamente voy a hablar de esto que es haciendo cosas mínimas, ¿sí? Por muy estúpidas, por muy fáciles que parezcan, realmente la zona de confort también es una especie de enganche que tiene el cerebro en base a las acciones que ya tiene que hacer, ¿sí? O a los lugares que ya conoce, o a las situaciones que ya conoce, o a las acciones, o a lo que ya conoce en base a lo que ha escuchado, ¿sí? Entonces, cuando realmente le cambias algo, de alguna manera lo estás hackeando, ¿sí? Pero con el tiempo, ese cambio se vuelve también en un patrón, no como lo tenés ahora. Por ejemplo, que vos vayas a la escuela, a la universidad o al trabajo por un mismo camino. Y la idea es que justamente empieces a ir por otro camino, ¿sí? Algo tan simple, tan estúpido como eso, hace que estés saliendo de tu zona de confort, justamente porque estás expandiendo tu burbuja y porque ya no vas por el mismo camino, no vas por otro camino, por lo cual le estás mandando una señal a tu cerebro de que realmente de alguna manera lo estás haciendo mucho más moldeable y que puede optar por otras soluciones y por otros caminos justamente. Entonces, nada, puedes empezar realmente con lo simple, con lo sencillo, con lo fácil, con lo rutinario, ¿sí? Empezar a cambiar cositas, lugares, personas, caminos, lo que escuchás, lo que ves, la música que escuchás inclusive. Esto es complicado, yo no lo haría, pero bueno, conozco gente que lo ha hecho, que lo hace, ¿no? Que escucha cierta música y la cambia de género, ¿no? A uno que nunca escucharía, ¿no? Pero bueno, ese es el primer punto, ¿sí? Empezar con las cosas pequeñas, con cambios pequeños que realmente parecen insignificantes, pero de alguna manera están entrenando ese músculo, ¿sí? Para poder entrar de a poquito en la zona de confort, que de eso se trata. Entonces, por otro lado, el segundo punto tiene que ver con empezar a tomar acciones diferentes, ¿sí? Esto está conectado al punto 1, ¿no? En el punto 1 tomamos decisiones diferentes, pero en el punto 2 tomamos las acciones, ¿sí? Y justamente aquí va a actuar el miedo. En ciertas situaciones, puede que en los caminos, en cosas muy simples, rutinarias, no te pase esto, pero hay cosas que sí te van a pasar. Por ejemplo, hablarle frente a la cámara, hablarle a una chica, qué sé yo, ir a una entrevista, hablar en público, etcétera. Son esas cosas que realmente nos dan miedo, ¿no? El 95%, el 80% de la población, o sea, tiene miedo de hablar en público, le tiene temor, o sea, tiene temor de dar un final oral en la escuela, en la universidad, etcétera. Le cuesta demasiado, pero eso es por el miedo, simplemente es una barrera. Entonces,
a medida que vos vas sacando ese miedo, justamente vas tomando esas acciones, ¿sí? Más allá de que vas a tener miedo, pero la cuestión es que lo hagas igual con miedo. Luego vas a ver que ese miedo se va yendo, ¿sí? A medida que vas repitiendo esas acciones o repitiendo esos lugares, etc., te vas a sentir mucho más cómodo. Entonces, realmente el segundo paso es las acciones, el poder de hacer, ¿sí? Esas acciones que te dan miedo y que realmente vos sabes que van a expandir tu zona de confort, que te van a hacer crecer. Entonces, realmente ese es el segundo punto, ¿sí? El miedo, romper el miedo y hacer esas acciones. Y por otro lado, el tercer punto y último punto, porque tampoco me quiero alargar con los videos, este video quería hacerlo corto, rápido, conciso, el hueso, un mensaje directo. Entonces, el tercer punto tiene que ver con el hecho de poder también leer, poder informarse acerca de personas que hacen o poder tomar consejos también de gente que ha hecho cosas que le han salido, ¿sí? Le han hecho salir de la zona de confort. Por ejemplo, le preguntas, no sé, a un amigo que vos querés hacer algo, tal, y él ya lo ha hecho por ahí, entonces de alguna manera te da esa versión, ¿sí? Te da el cómo lo puedes hacer porque él ya lo hizo. Y esto es otra cosa importante, es decir, vos la vida que tenés ahora, o sea, tu zona de confort está programada por quién sos ahora, ¿sí? Quién sos en este mundo presente. Por lo cual salir de la zona de confort, salir de esa burbuja, ¿no?, de la que hablábamos, te va a hacer ser una persona diferente. Esto no quiere decir que cambie tu esencia, sino que realmente vas a ser diferente en algunas cuestiones, vas a romper un montón de barreras limitantes, vas a romper con el miedo, vas a conocer nuevas cosas, vas a tener nuevas experiencias, etc. Entonces realmente por eso también es importante salir de la zona de confort, porque de alguna manera no estás esquivando el miedo, sino que lo estás afrontando directamente, sí. Esto va a hacer que mejores en un montón de sentidos. Entonces, realmente otra cosa importante, un punto añadido, un punto plus, tiene que ver con justamente poder cambiar ese ser, ¿no? Identificarse con otro ser que realmente pueda salir de esa zona de confort, ¿sí? Actuar como ese ser que realmente sale de su zona de confort, ¿no? Y no actuar desde el ser por ahí condicionado que siempre hemos sido y que actualmente está en una zona de confort. Entonces, esto es la clave, ¿no? Actuar como el ser que vos querés ser y no como el ser que sos ahora, que tiene estos resultados, ¿sí? Esto es muy similar y está muy conectado con la frase de no puedes solucionar un problema siendo la misma persona que lo originó. Esa frase la leí hace como un mes, me voló la cabeza, que es justamente, tiene totalmente sentido. O sea, no puedes solucionar un problema siendo la misma persona, siendo el mismo ser que lo creó, ¿no? Es totalmente estúpido. Entonces, ¿cómo solucionar un problema siendo una persona diferente, siendo ese ser que querés realmente ser, ¿sí? Entonces, esto, por eso yo lo he conectado con el ser esa persona que sale de la zona de confort, identificarse con esa persona, tomar esas acciones más allá del miedo, ¿sí? Poder empezar de a poco con las cosas básicas, sencillas, y la gente. Estos son los pasos que realmente, si lo aplicas, vas a empezar a ver que vas a empezar a salir de la zona de confort y te vas a cruzar con el miedo. El miedo al principio es complicado, pero tenés que entender que el miedo justamente es clave. Donde hay miedo hay progreso, ¿no? Entonces, cuando tengas miedo, tenés que hacer las cosas con miedo, ¿sí? No es que no es que el miedo se te va a pasar. El miedo va a seguir estando. Entonces, ¿cómo lo podemos afrontar? ¿Cómo lo podemos sobrellevar? ¿Cuál es la mejor solución a eso? Accionando más allá del miedo. Muy simple. Y con este mensaje ya puedes comprar el video corto. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo video. Esto